adicción a las pantallas. Hoy nos acompaña Francisco Pitrola, flamante presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, un centro educativo que tiene una tradición política muy extensa, donde se milita desde chico, desde joven en muchos casos. Él es el más joven en ocupar ese lugar. Gracias, Fran, por venir. Por favor, Ale, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. ¿Cómo está el abuelo? Bien, bien, muy bien, muy bien. Nos juntamos a ver el Superclásico el otro día, muy contentos. El mismo fin de semana en el que ganamos las elecciones. Sí. Ganó Boca, así que chocho. Contento el abuelo. Me imagino. Contame, Fran, ¿cómo se llama tu agrupación? Contrapunto. ¿Y qué tendencia expresa? Es una agrupación independiente, arrancó a existir hace 4 meses, es una agrupación muy joven, fue un fenómeno bastante raro que gane las elecciones en tan poco tiempo de haber arrancado a existir. Es una agrupación independiente, hay gente de todas las ideologías, priorizamos mucho la pluralidad de voces dentro de la agrupación, porque creemos que en un contexto como el que estamos viviendo, con un gobierno nacional que se la pasa atacando a la educación pública, es importante conseguir un consenso y tirar todos juntos para el mismo lado, que es el de defender la educación pública, ¿no? ¿Vos tenés cuántos años? 16. ¿Terminaste cuarto? No, estoy terminando tercero. Ah, muy chico. ¿Y qué generó esa avalancha que los puso a ustedes, una agrupación nueva? Hay la crisis de la izquierda tradicional, del peronismo. Yo creo que hay muchas explicaciones. En parte, yo creo que hay una decepción con la política en general, con la oposición. Yo creo que la juventud no es de derecha, eso es mentira. Lo que sí es verdad es que se está despolitizando la juventud. Nosotros tenemos la suerte de ir a un colegio muy politizado, pero que sin embargo está sufriendo un poco este proceso de despolitización que por lo menos yo percibo que tiene la juventud. Y Contrapunto surge un poco de eso, surge el descontento de distintos estudiantes que vienen de distintas agrupaciones. Nos juntamos y decidimos formar un espacio en el que organizamos un montón de actividades. Yo sí, se lo atribuyo mucho a la crisis de la oposición también. Yo creo que hay un descontento con el peronismo que venía conduciendo el centro de estudiantes. Nosotros no somos antiperonismo. Hay muchas personas que son peronistas dentro de la agrupación y está muy bien. Solamente que hay gente de distintas ideologías, estamos todos en contra del gobierno de Javier Milei. Claro, bueno, ese es un denominador común importante. Total. ¿Y qué genera para vos esa despolitización o ese desapego, esa desafección de muchos de tus compañeros o de otros pibes que van a otros colegios de la política? Sí, obviamente es difícil, yo creo que hay muchos factores. Dentro del colegio, a ver, yo por suerte en el Nacional es un colegio que está muy politizado, pero te das cuenta de que la gente va menos a las asambleas, las charlas son más difíciles de que sean concurridas, o sea, hay como un proceso en el que yo creo que hay un descontento muy grande con la política en general. Yo se lo atribuyo un poco al fracaso, gobierno tras gobierno, que venimos teniendo yo creo que desde el gobierno de Macri, y que es muy difícil encontrar un proyecto de oposición serio que se plante. Obviamente la oposición está, pero yo creo que percibo en la juventud un gran descontento y un poco de desilusión también, ¿no? Como que ya no se sabe, no hay ningún camino claro para salir de este gobierno y me parece que en parte eso es parte del fenómeno, ¿no? Bueno, cuando yo hice secundario en los 90 pasaba algo parecido, ¿no? A nadie se le ocurría ser peronista, por ejemplo, en ese momento, porque el peronismo era Menem, ¿no? Ahora, los pibes yo veo que siguen yendo a marchas multitudinarias como las de la universidad, cada vez que hubo fueron gigantes. Obvio que eso sigue estando y hay un montón de concientización, por lo menos dentro de nuestro colegio, en el PEL, en el ILSE, siguen estando las marchas y un montón de gente sigue yendo y eso está buenísimo. Pero la realidad es que dentro del colegio, obviamente hay un montón de interés todavía, hago énfasis en esto, pero crece el desinterés, crece como esa desilusión. Contrapunto surge en ese contexto y Contrapunto viene a combatir contra eso fundamentalmente. Dentro de nuestras actividades, por ejemplo, se incluyen un montón de charlas que hicimos, la primera fue la tuya, que son un espacio que gustó mucho y que convocó un montón y que en un momento en el que es difícil convocar, fueron un espacio importantísimo y que yo creo que también le atribuyo a eso la victoria, ¿no? En comparación a hace 2 años, hay más o menos pibes que simpaticen con Milei. Digo, de los que discutís, me imagino vos. A ver,
No, yo creo que menos. Por ejemplo, este año no se presentó ninguna agrupación que simpatice con las ideas de la libertad. Mirá. Nada. Todos en contra del gobierno. 6 agrupaciones, todas en contra del gobierno de Javier Milei. ¿El año pasado sí? El año pasado había una agrupación que se llamaba Tarjeta Amarilla, que no sé qué pasó, pero este año no se presentó. Yo creo que es mucho menos. Yo creo que dentro, por lo menos, de nuestro colegio, si había gente que bancaba a Milei, que sí, yo creo que alguna había, no está empezando a... Ya está. ¿Y en O sea, otros colegios, en otros lugares? No, donde te en otros muevas, colegios- clubes, no sé, en Boca, qué sé yo, donde te mueves. A ver, a mí me pasó, yo jugaba en Excursio, en primer año, en excursionistas. Mirá. Y me pasaba que en el vestuario les gustaban, tipo, había veces que decían no, Milei, no sé qué. Yo ya no estoy en contacto, pero sigo hablando con algunos y sé que el gobierno de Milei, obviamente, hay gente que ya está, o sea, él ganó con ese discurso de hay que bancársela un tiempo y después está la luz al final del túnel, la luz no aparece, la gente se empieza a hartar. Obviamente hay gente que sigue confiando, pero yo creo que ya poco a poco se está terminando y se le está terminando la banca. Solamente yo creo que lo único que falta es un proyecto de oposición que realmente vuelva a generar ilusión en la gente y convenza, ¿no? Qué difícil. Y bueno, hay que trabajar en eso. Contrapunto surge un poco a raíz de eso, o sea, en la primera reunión éramos 5 personas. 2 venían de la 25, que es la agrupación peronista. 3 venían de la 25. Una venía de Hierba Mala, que era otra agrupación independiente, y yo no militaba en ningún lado. Y es un poco eso, es como esa pluralidad de voces y eso de encontrar como ese punto común a partir del cual construir juntos, en vez de estar todo el tiempo destruyendo, todo el tiempo bardeando, todo el tiempo quedándonos en la chicana. Yo creo que es importante que la oposición, a nosotros nos tocó ser oposición dentro del centro de estudiantes, no destruya, sino que construya, que presente algo, un proyecto serio, en nuestro caso de centro de estudiantes, a nivel país sería bueno un proyecto serio de país. Fran, ¿cuánto influye esto, el celular? ¿Cuánto incide en la manera de pensar la política de los pibes? Muchísimo, muchísimo. La política estudiantil misma cambió un montón con los teléfonos, ahora hay un montón de grupos de WhatsApp que son parte clave de la campaña, tipo hay 2 grupos en los que hay 1024 personas que son tipo de difusión del centro de estudiantes que se llaman comisiones y hay un montón de gente, pensá que en total 1024 más 1024 son 2000 personas, en el padrón hay anotadas 2200, no sé, o sea son espacios de difusión importantísimos, no hay veda digital, eso yo creo que hay que corregirlo porque los últimos 2 días fueron como medio raros, no sabíamos si subir cosas o no, pero influye un montón, también obviamente tiene sus cosas buenas, como por ejemplo que para las agrupaciones es mucho más fácil hacer difusión. Nosotros tenemos la cuenta de Instagram que sumamos un montón de seguidores en re poco tiempo y estamos todo el tiempo subiendo reels, subiendo contrapunto.semba por si nos quieren seguir. O sea, ustedes usan las plataformas, no es que sienten que la ultraderecha, por ejemplo, los penetra por ahí. No, cero. Obviamente Milei la supo usar en las elecciones. Yo creo que hoy en día el terreno de las plataformas ya está mucho más disputado. Yo creo que ya no está esa hegemonía libertaria que estaba en 2023. Me acuerdo que yo en TikTok deslizaba en Para Ti y era siempre libertarios, libertarios, libertarios. Hoy en día, por lo menos mi feed está distinto. Y sí, nosotros la usamos un montón para la política, también usamos mucho el celu para estudiar, terrible, es muy difícil, desconcentro un montón. La escuchaba hablar a Ofelia el otro día, estaba buenísimo lo que decía y lo que dice en el documental, impecable. La verdad que a mí me impactó mucho también, Fran, y me encantó hablar con vos. Así que gracias por haber venido. Gracias, Bergo, gracias por la invitación. Y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias.